Muy buenas, ¿cómo estás? La literatura no sirve para nada, y esa quizá es la gracia, pero no nos adelantemos, llegaremos al final y hablaremos sobre las utilidades o los usos de la literatura tanto en la historia como en la actualidad. Antes de empezar, me gustaría recalcar que aunque el título parezca clickbait, en realidad se lo he copiado a Antoine Compagnon, que realizó un discurso homónimo en el año 2006 cuando obtuvo su cátedra de literatura francesa moderna y contemporánea, y que trata precisamente sobre esto, y me ha servido de fuente de inspiración para un vídeo posterior que es el que realmente quiero llegar y quiero hacer, que es qué lugar ocupa la literatura en la actualidad, en nuestro tiempo presente. Porque salvando ciertas diferencias, que las puede haber, yo lo he comentado muchas veces, para mí la diferencia entre arte, literatura y esta serie de cosas culturales es casi nula o mínima. El discurso de Compagnon me gustó mucho porque, siendo muy breve, logra condensar cierta historiografía o cierto entendimiento genérico de la literatura a lo largo del tiempo, tiene muy buenas referencias y por eso lo he utilizado de base, aunque hay muchos comentarios añadidos y igualmente, pues quien quiera profundizar más en el tema, recomiendo su lectura. Es muy corto el libro, editado por Acantilado y muy barato también. Insisto mucho en la idea de que esto sea un preludio al vídeo que de verdad me parece interesante y suculento, y así invito a tomárselo a la gente que esté más habituada a este canal o que lo siga asiduamente, y si no, bueno, igualmente, pues aquí tendrás cierta historiografía, muy buenas citas y al final tendremos una conclusión que puedes llegar y saltarte el vídeo si te apetece saber para qué sirve la literatura directamente. El punto final es hacer ese preludio para una crítica al carácter filatélico de la literatura tradicional en tiempos actuales, donde indiscutiblemente en la actualidad, al contrario de lo que se cree a veces, se lee más que nunca, pero no se lee igual, y donde la posibilidad de las redes sociales unido al boom del personaje que está por encima de lo literario o del libro, esa resaca de la autoficción que une a lo literario con la persona que creemos como real pero que a la vez es mitológica y se engarza en las redes sociales, pues ha conseguido que cada vez sea más absurdo pretender que en la novela no se dé lo que en la vida digital pues ofrece de una manera casi mejorada. Lo mismo sucede con el ensayo y otros géneros. Si estás siguiendo este canal ya sabes de qué estoy hablando. Entonces, pero bueno, no nos adelantemos. ¿Para qué sirve la literatura? Podemos decir que la literatura existe ya desde textos muy antiguos de carácter religioso, incluso la Biblia puede ser considerada literatura, pero voy a tratar de aproximarme lo máximo posible al concepto de novela que tenemos en la actualidad o de literatura que manejamos en tiempos más cercanos, porque si no, pues sería una historia de la literatura. En lo que concierne a textos como El Quijote, que son muy míticos, a las novelas de caballería, todo este tipo de literatura estaba pensada para ser oral en cierta forma, porque no todo el mundo podía leer y el carácter popular que luego han tenido es porque se recitaban en ciertos lugares o porque luego se interpretaban o se comentaban en ciertos círculos, se iban dispersando, pero la base literaria no es la misma como el libro actual o la novela más cercana a nuestro siglo XX y siglo XXI, que es donde nosotros cogemos un libro y lo leemos en la intimidad sabiendo o dando por hecho que la gente que lo compra lee y bueno, y si es teatro pues se escribe para teatro, etc. Entonces nos aproximamos, nos saltamos esa parte, vamos directamente al siglo XVIII y entendemos que en esas finales del siglo XVIII, que se empieza a aproximar al XIX, que es donde nace la novela tal y como la conocemos hoy, no se buscaban las obras literarias más que ejemplos del gusto y aclaraciones en función de las teorías clásicas consagradas. Digamos que existía un componente funcional y moral que apuntalaba las normas éticas de las altas jerarquías, que eran al fin y al cabo quienes realmente podían acceder a la lectura de forma directa y no oral. Por eso insisto en diferenciar libros de caballerías, que es muy conocido ese género en siglo XVI, incluso antes, que están destinados no para una lectura íntima de 4 personas que podían leer, sino que normalmente era para que alguien que leyese pudiese luego interpretarlos en tabernas, en lugares, y tenía un carácter oral o incluso ese aspecto caótico que a veces encontramos en el Quijote procede de ahí probablemente. Y por otro lado, estos libros, esta serie de novelas que ya se aproximan al siglo XIX, sí que están pensadas ya para una lectura mucho más íntima o más aproximada a lo que nosotros entendemos como lectura o como literatura. Entonces, hasta ahí tienen esa función un poco de educación moral de las altas jerarquías o de la gente de la burguesía que puede leer. A partir de ahí, cuando entra el siglo XIX,
la literatura empieza a refutar las teorías que hasta ese momento estaban en boga, es decir, que el carácter de apuntalar ciertos aspectos morales se le da la vuelta y su función cambia radicalmente. Con la era industrial y la alfabetización de un público mucho más amplio, con la aparición de los medios de comunicación como puede ser un diario o un periódico, destinados a un gran populacho, nace la novela tal y como la hemos conocido hasta ahora. Esto mismo sucedía con otros dispositivos culturales como el museo, al cual tienes un vídeo anterior de hace una semana que trata un poco el mismo origen del museo y su utilidad en la actualidad. Es con el proyecto ilustrado y moderno, ya metido en vena en todas las nuevas funciones culturales, que tiene el sentido de la novela que le damos hoy. Hasta ese momento, una novela no tiene nada que ver con lo que entendemos en la actualidad o está un poco distanciado. Por eso he insistido en separar un poco lo literario a partir de que se aproxima al siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando las obras literarias comenzarán a depender mucho de su contexto social y político y a estar muy unidas a las circunstancias de su propia época, explorando puntos de vista que no solo irán orientados a un público concreto, sino que tendrán una especie de carácter universal. Y en este mismo contexto decimonónico, ya no hace falta hablar de los folletines y de la novela folletinesca que luego se convertirá incluso en canon literario, nace también la crítica literaria como árbitro de este juego. Esa misma crítica tendrá muy en cuenta el valor histórico, es decir, las circunstancias en las que surgen las obras literarias y su relación o su dialéctica con el pasado. Entonces, esas circunstancias en las que emergen las obras literarias va a tener casi el mismo valor que la propia obra, como si una novela que está naciendo en un contexto revolucionario tiene que contener casi la revolución en sí misma mucho más allá de los personajes o de la circunstancia de la obra o otros aspectos mucho más puramente narrativos o literarios. Esta misma idea al final pues irá evolucionando y yo creo que acabará degenerando en lo que ha pasado en la actualidad y lo cual explotan pues la crítica o la poca crítica que queda, que yo creo que no existe ya la crítica literaria, y más bien la industria editorial o la editorial corporativa que busca en el personaje que firma la obra un valor mucho mayor que en la propia obra. En un momento de grandes ideas, de un proyecto moderno, de grandes revoluciones, ¿no? La gente va a la guerra por una idea, la gente se unifica alrededor de grandes movimientos masivos por un libro o por una serie de ideas muy concretas. Entonces eso tiene mucho que ver con el contexto y en la actualidad tenemos una política o un contexto social mucho más empático, identitario, más... Sí, la palabra es empático. De modo que ese contexto se reduce a un individuo, a un personaje que importa mucho más que la propia obra. Y si ese personaje se expone en redes sociales, parece muy real, muy palpable y es pues víctima de algo o protagonista de otra cosa, entonces tiene mucho mayor valor que la propia obra. Esto lo ves, no sé, si alguien está metido en la literatura actual, puedes ver como libros literalmente de mierda, que son mojones escritos como el culo, pues tienen un gran éxito debido al personaje que lo firma o cómo ese personaje es expuesto en público y seguido por un gran grupo de gente. Y ojo que no estoy hablando de libros de tontos de estos que firma un youtuber o algo, sino estoy hablando de ambientes literarios 100%, de la secta de la literatura. Pero bueno, me voy de tema porque esto es lo que quiero tratar en el siguiente vídeo. Hablamos de un poco más de pasado hoy, no de presente. Y una diferenciación que se suele hacer a la hora de confrontar a los clásicos literarios es precisamente exigirles que reverberen desde el pasado en nuestro presente de una forma sincronizada. Leemos obras del pasado como si fuesen contemporáneos desde una perspectiva humanista, es decir, como si los dilemas de Raskolnikov pudieran ser los mismos que los de un neoyorquino random que ahora mismo está leyendo Crimen y Castigo en un Starbucks. O bien le vemos también de forma diacrónica. Esta lectura diacrónica suele ser un poco más cercana a los ambientes académicos o a los estudios más históricos, porque lo que tratan de hacer es entender el texto o lo literario dentro del contexto que los vio nacer. En lugar de traerlos al presente, se disocian entendiendo que el público de hace 100 años, por ejemplo, no tenía ni los mismos valores ni los mismos intereses que los actuales, y no por ello una lectura puede dejar de tener valor inmediatamente. Entonces esa lectura sincrónica exigiría que cualquier obra del pasado
pueda reverberar y resonar perfectamente en la actualidad, porque hay textos que por chiripa le suceden, o incluso textos olvidados que se recuperan precisamente por esta circunstancia, y al revés, textos que pueden contener un valor histórico o alguna información útil, pero que apelan tanto a un contexto que ya no es tan lejano que a mucha gente directamente es incapaz de comprender o de disociar. Y bueno, estos dos tipos de lecturas, sincrónica y diacrónica, también son un aspecto interesante a tener en cuenta a la hora de hablar de estos temas. Especialmente en una época de sensibilidades identitarias y de género, como hemos comentado un poco al principio, que generan este debate, que el conflicto es muy interesante, porque es como ¿qué quieres salvar? Porque al final muchas de las obras que tratas de salvar, o el sentido de las bibliotecas y de esa especie de ansiedad archivística o de guardar y de almacenar cosas del pasado, aunque luego no las consultes, esto lo hablábamos en el vídeo del museo, que no lo ha visto mucha gente y lo recomiendo mucho porque si te gustan estos temas es muy complementario. Pues bueno, este debate estaría aquí, sería como ¿cómo digerimos los clásicos japoneses literarios, que eran súper machistas? Yo qué sé, Kawabata mismo, que es un tótem literario de Japón, es misógino a más no poder. O cómo afrontamos ciertas perspectivas que no se tenían en cuenta en muchos contextos. Y yo qué sé, por poner un ejemplo menos polémico o algo que sea más sencillo, imagínate que en el futuro, dentro de 100 años, lo dudo, pero que las cosas se ven de la misma forma y la gente acude al pasado a coger novelas y libros y documentos, ¿no? Entonces, 100 años después, imagínate, nadie come carne y todo el mundo es vegano. De repente, todas las obras literarias o textos que contengan una escena dentro de una carnicería o en una cena de Navidad trinchando un pavo o matando un cerdo para no sé qué, cualquier cosa de estas, ¿no? Tendrá directamente que entrar en conflicto con este tipo de cuestiones. Entonces, para nosotros, eso, o al menos para la gran mayoría de la gente, esto no supone ningún problema, incluso es normal o le evoca recuerdos y memorias o le da cierta cotidianidad, lo que sea, se ve como normal ni se cuestiona. Dentro de 100 años puede ser visto como una aberración y directamente quitarle todo el valor a un texto que, no sé, imagínate esta situación, que quizás es más fácil que poner un ejemplo a la inversa. Creo que el debate que surge de aquí, de esa visión de cómo confrontamos nuestra visión con lo literario y lo histórico, es muy interesante y sí ciertamente tiene valor archivar y guardar y guardar y guardar y rememorar, ¿no? Esa especie de manera de entender la cultura a la manera de hace unos siglos, si tiene valor hoy en día, si tiene cierta utilidad. Pero bueno, lo dejamos aquí. Si alguien quiere comentar o seguir el debate en comentarios, pues mira. Hay otro aspecto interesante a la hora de hablar de la literatura en relación con lo histórico o con la historia, y es precisamente la historiografía de las artes o de la literatura, que tienen el mismo problema, que al final son cánones, son lecturas, son interpretaciones hechas por un grupo muy reducido de gente desde un punto concreto de poder, que articulan una historia, una taxonomía, que cogen a lo que es imposible de definir y de encerrar y tratan de clasificarlo como alguien que coge mariposas y las encierra en su taller. Desde mi punto de vista, todos estos obispos de crítica de arte, de los académicos, de la gente que ha regentado ese poder de decidir qué pasaba a una historia y qué se convertía en clásico, porque muchas veces, aunque el poder del tiempo y de la gente, del gusto, sí que tengan un valor y acaben sedimentando cosas que sobreviven al tiempo, muchas veces han sido encauzadas por grupos de obispos, ¿no?, de lo cultural, que han encarrilado muy bien lo que tenía que quedar como clásico y lo que no. Yo creo que eso ya hoy en día no sirve para nada, está muerto como un zombie ahí que sigue latente, pero bueno, para que veamos cómo es un dilema que ya lleva muchos años aquí encima de la mesa, vamos a leer un fragmento del poeta Paul Valéry que lo señaló mucho mejor de lo que puedo explicar yo en sus cuadernos. Esos señores no sirven para nada, no dicen nada, son tan prolijos como mudos, ni siquiera sospechan de qué se trata, desconocen incluso el problema y pasan el tiempo calculando la edad del capitán. Lo del capitán es un guiño a Flaubert. Y sigue Valéry. La biografía, las costumbres, las influencias son los medios de disimulo que se otorga a la crítica para ocultar su ignorancia de la finalidad y del tema. Bien, esta frase resume muy bien lo inútil que lleva siendo desde hace tanto tiempo esa taxonomía, esa historiografía de las artes, de lo literario, que es lo mismo,
y que tantos problemas ha traído y que tanto critico y no me canso de criticar. Muchas veces, aunque sea una forma muy útil de estudiar el conocimiento, el pensamiento y divulgar la cultura o lo que sea, en muchas ocasiones lo que acaba pasando es que o la distorsiona o no entiende de dónde nace un poco las intenciones creativas o los flujos de rupturas y esta serie de cosas que nacen desde lo artístico, no desde lo académico. Lo académico siempre va a toro pasado. Siempre la famosa frase ya que todo el mundo dice del vuelo de la lechuza de Hegel, ¿no? Esa idea está muy contenida en lo literario y en la historiografía de lo literario. Viene después de que ha pasado todo eso y un grupo de gente se sienta y empieza a darle vueltas a algo sin comprender de dónde ha nacido aquello, porque no lo han creado, no han participado, ni han estado en el lugar donde pasaba aquello, sino que tratan de estudiarlo desde la lejanía. Esto no es ni bueno ni malo, pero a veces confunde un montón. Y como en la actualidad, pues la gente que se dedica al arte, a la literatura o lo que sea, tiene aquí directamente el micrófono y la audiencia, incluso a veces con mayor amplitud que lo que puede tener un libro académico, pues son menos necesarios aún. No sé si me explico. Y sin embargo, es imposible olvidar que esta historiografía de las artes ha dominado cómo se jerarquizaban estas hasta que en la actualidad pues ya se siente inútil, como he explicado. Pues si yo, si tú, si quien sea que se dedica a esto te puede explicar su punto de vista o cómo emerge y de forma múltiple y descentralizada incluso un movimiento artístico, una idea, un pensamiento, no vas a necesitar a alguien de aquí 10 años que te venga, ¿no?, a deglutir algo que ya puedes tener de primera mano y sin necesidad de ir a toro pasado. Pero quizá el aspecto más interesante o el más contemporáneo de esa orfandad que ha quedado en la historiografía, en la crítica literaria, en lo académico alrededor de lo literario, que pues es residual, en la actualidad es muy residual, pues ha sido como abandonado, como un campamento militar que queda abandonado, ¿no? Y quedan 4 dinosaurios roñositos y de repente llega pues la industria editorial con sus 2 corpos editoriales y su grupo de rémoras y hacen y deshacen como los habitantes de las agujas en Necromunda o como lo pretendía Glenn Runsiter en Ubik. En general es como que ese hueco lo han acabado tomando la industria editorial. O sea, si ponemos en relación el valor o la función que tenía la crítica literaria y lo académico y lo comparamos con la relación entre la gran industria editorial, los grandes medios de comunicación que todavía manejan dominicales literarios o listas de los 50 libros más vendidos del año, estas mierdas, o yo qué sé, peor aún, el tráfico de fajas. Tú cada vez que compras un libro y ves una fajita, ¿te crees que esa persona se ha leído el libro? No, son favores, son las presentaciones literarias, que son circos de monos ridículos donde vienen a este amigo porque tiene nombre tal. La industria editorial tiene el poder de manipular un poco esa jerarquización de qué es lo mejor, cuál es el libro más tal, más cual, y un poco acapara esa función, o incluso los propios escritores que están en una misma agencia, ¿no?, pues se redactan las mismas fajas. Claro, estas cosas la gente de pie de calle no las sabe, sino que lee el escritor que he visto en un medio de comunicación como puede ser El País, que además le pone la faja al siguiente en el relevo o al colega, pues yo me fío, porque además es el que conozco, porque es el que me ponen ahí para conocer. Aquello antes sucedía un poco a través de la crítica literaria, de lo académico, de los estudios literarios, y eso en la actualidad yo creo que lo asume la industria editorial así un poco de forma genérica. Pero bueno, vayamos al valor de la literatura. El valor de la literatura. Otro aspecto que no sé si te has dado cuenta, en ningún momento nos hemos preguntado qué es la literatura. Igual que esa pregunta no sirve en arte, porque es estúpida hacerla, no sirve en literatura tampoco. Por eso siempre es más interesante las preguntas que tocan de forma tangencial lo que la literatura abarca, ¿no? En este caso, pues, como hemos dicho hoy, el tema de fondo es esa función, y esa función nunca es la misma, sino que va cambiando y dependiendo de ciertos contextos, de ciertos aspectos y de cierta visión o participación en el universo literario. Pero bueno, no nos adelantamos, esto lo trataré más al final. Existe una famosa lista, que es muy adorada por los culoduros del mundillo literario, que nos dejó el gran escritor italiano Italo Calvino, el del varón rampante.
Antes de despicharla, Calvino dejó escrito un texto para una conferencia que se titulaba 6 propuestas para el próximo milenio. Y sí, ese próximo milenio era el nuestro. No tenía ni idea, o sea, le faltaba calle para ver lo que iba a venir. En su texto pretendía dejar constancia de los valores literarios que él más apreciaba y que por tanto debían perpetuarse en la entrada del próximo milenio. Claro, Calvino pues era un escritor ya consagrado, casi mitificado, que proviene de ese siglo XX puro y duro. Claro, cuando él redacta este discurso está en plena posmodernidad, así a nivel genérico, y un poco la corriente es que hay que darle matarile a todo, a la modernidad, al arte, el libro, fin de todo, ¿no? Y claro, él, con ese sentimiento de un poco más de polla vieja en ese momento, pues intenta trazar o dejar las cosas que solo la literatura nos podía dar y que él iba a defenderlas, ¿no? Bueno, cito este texto porque es muy icónico para lo que estamos hablando hoy y también demuestra cómo ya puede ser el Papa de Roma en la época que sea, que luego viene el tiempo y te hace ¡pum! ¡Pah! 2 bofetadas y para tu casa. Por poner algún ejemplo así un poco más visual, ¿no? En la ciencia ficción de esa misma época, de los 80, pues había mucho cablerío, incluso en el arte. Vemos a Sterla con toda esa agresividad en el cuerpo, con cables, cachivaches, ¿no? El cyberpunk de Neuromante, de William Gibson, es pura cacharrería y cachivache, y de repente llegamos a un mundo actual que al final lo que trata es de eliminar esos periféricos, ese cablerío, y hacer un mundo liso, incluso donde no exista una interfaz entre el universo digital y nuestra persona, nuestra concepción de realidad. Esta serie de cosas, cuando se redactan así como de forma premonitoria, pues nunca coinciden porque no te lo puedes llegar a imaginar. Y precisamente por eso yo creo que es más útil las novelas baratunas que se consideraban fuera del canon de la ciencia ficción porque exageran esa visión que se puede tener del momento y tratan el mismo tema filosófico de una forma incluso más sintética, que grandes nombres de la narrativa como pueden ser Calvino, que recomiendo mucho leer El Barón Rampante, pero que en este apartado que quizá se contrapone muy bien con la idea de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Del gran nombre de la narrativa seria versus lo que sucede en la ciencia ficción barata, que no tiene ningún prestigio y nunca tendrá la posibilidad de una conferencia de este tipo en esa época, pues mira cómo ha acabado el mundo, ¿no? Es más útil leer Neuromante en la actualidad, a nivel literario e incluso filosófico, que leer al propio Calvino en los años 80 haciendo esta lista de 6 propuestas para el próximo milenio y el valor de la literatura. Pero bueno, que me voy. La referencia a Calvino venía para formular esta pregunta, y es: ¿existen cosas que solo la literatura pueda procurarnos? ¿Es la literatura indispensable y sí o sí debe estar anclada a un objeto o un dispositivo como el libro? ¿O por el contrario, puede ser reemplazada por otra cosa o ubicarse perfectamente en otro dispositivo como lo es un smartphone, un chip implantado o una castañuela hipertecnológica que, yo qué sé, un cacahuete implantado en tu cerebro? Da igual, lo que te quieras imaginar. Ahí dejo la pregunta. Si a alguien le apetece contestar a esto de si existen cosas que solo la literatura te puede procurar, lo puedes poner ahora en comentarios, aunque luego demos unas conclusiones, y yo dejo un poco al aire esto porque es la idea que quiero tratar en el siguiente vídeo. Aunque bueno, se me van a escapar muchas opiniones alrededor ahora que seguimos avanzando. De alguna manera, las vanguardias artísticas pusieron a las artes en lo alto de todo. Digamos que las vanguardias, ese arte de principios del siglo XX, incluye la literatura. A veces digo arte, literatura, pero es que, insisto, es lo mismo. Como mucho diría que las artes van por encima o más rápido que la literatura, pero ya pues por la propia forma de producirse. Pero bueno, a lo que vamos. Las vanguardias pusieron en lo alto a todas las artes, creyeron que podían transformar el mundo, que eran el culmen del proyecto moderno, ¿no? De ir ascendiendo hasta ese mundo ideal, y ese mundo ideal, esa plenitud de lo racional, iría a través de las artes y no de lo demás. Esa era la intención vanguardística, así resumida, y al final lo que hicieron fue hacer a las artes supremacistas. A través de ellas el mundo iba a transformarse y se creyeron tan importantes, ¿no?, que al final, pues, ¿qué pasó? Que se la comieron con patatonas, que todo eso pues acabó demostrándose que no, y más después de todo lo que pasó en el siglo XX. Calvino, de alguna manera, en su lista, aún posee ese espíritu de vanguardia y creía en Proust y en su pérdida de tiempo. La verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única vida, por lo tanto, realmente vivida, es la literatura. Solo mediante el arte podemos salir de nosotros mismos y saber lo que otro ve de ese universo que no es el mismo que el nuestro,
y cuyos paisajes no serían tan desconocidos como los que pueda haber en la Luna. Bien, esta frase es de Proust, y esa visión, que podemos llamar proustiana porque al final ha tenido mucha influencia, aunque no sea exclusiva de Marcel, ha dominado a una gran parte del público genérico que disfruta de la literatura. Ese extracto resume muy bien esa creencia que yo considero absurda de poder vivir otras vidas, o peor aún, las vidas de otros en carne propia a través de algo tan ficticio como lo literario. Esto se ha convertido en un cliché para defender la lectura como algo supremo y excelso, ¿no? Es como, yo soy mejor porque puedo vivir muchas vidas que tú que no has leído no has vivido. A ver, es que el planteamiento ya... Lo literario es y siempre será mito. A pesar de la insistencia de los culo cuadrados de biblioteca, si buscas esa dosis de avatares ajenos en carne propia, qué mejor dispositivo que, por ejemplo, pues las redes sociales, que funcionan como un hongo y no como el relato de un solo individuo, ¿no? Ese individuo único que desde su escritorio bohemio de París, ¿no?, sufre una fantasía de poder descomunal y te relata la vida ahí, y tú la asumes también como si fuese el texto de la Biblia encarnado en tu propio ser al leerlo. Pues a ver, esto produce la clásica confusión del solipsista, del bibliófilo, ¿no?, que encerrado en su biblioteca sin tener que salir de ahí de su nicho de una ciudad, pues puede vivir incluso lo que pasa en el campo de Mordor o del Himalaya, y no, evidentemente es una exageración, y ya veremos luego en las conclusiones cómo hay ciertos aspectos que sí que se relacionan con esa empatía, con esa vivencia, pero yo creo que esto está muy lejos de ser real, y la gente que haya sufrido experiencias y que también lea, pues podrá ver cómo pues no va así. Pero bueno, a quien le guste creer en esta especie de idea, ¿no?, de yo vivo las vidas de otros a través de los libros, pues bueno, maravilloso, ¿no? Aunque sí que es verdad que cabe recalcar que quizás esa trascendencia del arte y de la literatura en los tiempos mozos de Calvino o en tiempos dorados de Proust y compañía, pues era algo posible, especialmente en los contextos tan fértiles como los franceses o europeos del siglo XX, donde la literatura llegó a ser una forma de vida casi aspiracional, una forma de entender el mundo y de transcribirlo, e incluso una forma de entretenimiento y de divulgación de información similar a lo que podemos ver hoy en ciertas aplicaciones o en redes sociales o en general en Internet. Pero además de no reflejar ni una puntita del dedo meñique del resto del mundo, yo creo que ese valor que se le daba a la literatura en ese momento, pues en la actualidad ha mermado muchísimo hasta límites insospechados, donde el libro pues puede vender mucho, pero en realidad lo que leemos son WhatsApps, emails, titulares clickbait a diario, pero donde esa literatura con mayúsculas, esa gran narrativa, ¿no?, que asume el mundo y la vida entera de un ser humano, un individuo en una novela, pues que esto a veces pues en la actualidad todavía puedes ver residuos en editoriales independientes que van un poco más de listillas, de intelectuales, pues ahora mismo tiene el valor del pedo que me acabo de tirar. No, es que no tiene ninguno, y me atrevería a confirmar que incluso menos. Pero bueno, y además, o sea, ya para más INRI, en esta especie de visión, hay que entender también que cuando esta gente pues toma la literatura de esa manera, pues hay mucho chauvinismo francés, también hay el imperialismo de la época, el creerte el ombligo del universo entero a través de esa creación, de la mistificación del literato, que es lo que vemos hoy como un meme del letrarido, esta gente que ha estudiado humanidades o alguna carrera similar y van con gabardines y creen franceses por las calles de Barcelona y por los bares así bohemios, tomando la copita y viviendo como, yo qué sé, pues esto al final hoy en día es ridículo. Y sin embargo pasa y a nadie le importa, ¿no? Hubo un momento de la historia en la cual incluso esos residuos de los escritores latinoamericanos que van a Barcelona, del boom y de posteriormente con autores como Bolaño, yo que sé, que todavía está esa figura romántica del escritor, es ese residuo que llega y que para mí pone un cierre y un punto y final a esta cuestión literaria en el siglo XX de la literatura como una forma de vida aspiracional y de la literatura como algo que se junta casi con la vida y que es una forma de vida. Yo creo que eso en la actualidad ya está, chimpón. Lo interesante a comentar aquí, quizá, porque al final esto puedes decir, pues esto es lo que piensas tú y ya está. Bueno, ok. El proceso de degradación que ha sufrido esta visión literaria, yo creo que no es por culpa de Internet, como muchos agoreros con canitas y calva pues les gusta afirmar. De hecho, Internet es quien mantiene la lectura, aunque esta no sea literaria. El proceso vino con los medios de comunicación masivos
en forma de prensa que, utilizados con interés, pues por interés político o mercantil, han supeditado al texto a lo largo del tiempo de la segunda mitad del siglo XX especialmente, han supeditado al texto literario a una especie de herramienta política, comunicativa, mezclada con mucho interés, a lo mismo que vemos en un diario. Hoy en día la gente ya ve los diarios no como un medio de comunicación objetivo o imparcial, sino que ve, pues es una casilla con un determinado discurso con el cual eres afín o contrario, y tú te ubicas y vas a ese diario, ese nombre que refleja como un espejo tus ideas genéricas. Por lo tanto, es ese proceso a través de los grandes medios, ya incluso tradicionales antes de la existencia de Internet, que se arrebata ese papel proustiano de la literatura, hasta el punto que todavía hoy en día los grandes nombres de postín literario que la gente genérica entiende trabajan como perritos domesticados para esos grandes diarios. Y eso no tiene nada que ver con Internet. O los textos del colegio, que están destinados a documentar y a ejecutar la taxonomía informativa de las ciencias más aburridas, dejando de lado el valor de las novelas como, yo qué sé, pues Viaje al fin de la noche de Céline, serviría mucho mejor para entender la Primera Guerra Mundial antes que todos los aburridos datos y textos y mierdas de fotos y todo que se pone, o nombres de mariscales, de fechas estúpidas que te obligan a memorizar, que se ponen en los libros de texto. Y así suma y sigue hasta nuestros acelerados días. Todo este proceso de degradación de lo literario no tiene nada que ver con el Internet actual, como a veces la gente piensa, ¿no? Bueno, la gente, ¿no? Esa entidad ahí abstracta que está ahí, que me sirve como hombre de paja. Pero bueno, creo que se ha entendido. Si no, pues en comentarios otra vez me lo puedes poner y rebatir. Además, el hecho de convertir en obligatorios a ciertos clásicos que se han asumido como tal de forma directa o indirecta, porque tú puedes asumir un clásico y obligar a su lectura pues en un programa educativo X, o de forma indirecta, dando a entender que si tú no has leído a ese clásico o a fulanito de tal, no eres miembro de ese sector literario, no puedes tener derecho como para hablar de aquello porque no has leído lo que sea. Esto para mí, de nuevo, es culpa de esa historiografía que hemos criticado a lo largo de todo el vídeo, y que lo que ha acabado haciendo es que mucha gente con 17 años se piense que tiene que leer a tal o cual, y que una literatura buena, una mala. Y aún en pleno siglo XXI, pues gente que se quiere dedicar como a lo literario, si es que queda esto como una profesión ahí medio en el aire, pues se convierten en auténticos imbéciles que no tienen ni puñetera idea, sino que viven ahí encerrados en ese mismo cántico, ¿no? Que viene de eso, de época a lo mejor pues de principios del siglo XX. Pero bueno, no es el tema. El tema aquí que quería tocar un poco es que a veces esos grandes clásicos son copiados o reinterpretados, pues por ejemplo en novelas de serie B, de ciencia ficción, de fantasía, que cogen intrigas políticas o argumentos de grandes clásicos, los copian, les cambian los nombres, le ponen ahí un 4 dragones o una nave espacial y tienen lo mismo. Entonces eso puede estimular a una imaginación mucho más adolescente o infantil en un momento dado, y llevar de luego pues a establecer una relación con aquello o a tener un interés por lo literario, y que bueno, es un poco que el clásico, ese canónico que siempre ha estado ahí a través del educativo o del discurso de fondo, pues que tampoco tiene tanto valor, porque al final ese valor que sí que realmente acaba teniendo o que es útil se le acaba dando por esa copia perpetua a través de otra serie de mitos, de literaturas, y ya se desprenden de ese nombre, de ese tótem, de ese libro en concreto que te tienes que leer sí o sí. Y que bueno, digamos que ese valor educativo, entre comillas, que se le otorgaba a lo literario o a la literatura, se mantuvo durante muchos años. Y por eso también quería enlazar esto de los clásicos. Porque se llegó a creer que, por ejemplo, los poemas de Baudelaire o los tochos de Tolstoy en Guerra y Paz te iban a enseñar más sobre la vida misma y sobre la historia de un momento concreto y de un país que cualquier sesudo tratado o ensayo, ¿no? Esto es interesante porque es un poco lo que estaba diciendo antes, pero cuando se canoniza y cuando se pervierte dentro de ese culodurismo, pues acaba volviéndose otra vez algo que no es fácil de digerir, o que se perpetúa en el tiempo como una voz de muerto que te viene a decir cómo tienes que vivir la vida 200 años después en un contexto y en un paquete, en una skin que no tiene nada que ver con la tuya. Y por eso para mí es muy importante el desacralizar estos textos sagrados de la literatura, que al final están ahí para coger lo bueno que tienen, ¿no? Evidentemente Guerra y Paz es un librazo, para Ana Canerina me gusta mucho más, pues son librazos que tú los puedes coger
Y si se han hecho 50.000 copias en la actualidad, aunque tú tengas que, no, pero como Tolstoy nadie lo ha hecho porque nadie ha escrito como... Esa misma idea se ha ido trabajando a lo largo del tiempo y se actualiza y está bien, no pasa nada. Pero bueno, volvemos a finales del siglo XIX y es que hay algo interesante que me he dejado y es que en este siglo nacen los nacionalismos y con su fin también, con el fin de la época más imperial, más colonial que también surge en este siglo XIX, la literatura tiende a desprenderse de esos valores a los cuales había estado muy unido. La literatura y el auge de los nacionalismos, igual que sucedió con otras artes, estaban muy unidos. O sea, el nacionalismo que nace en el siglo XIX y que no existe hasta ese momento, como tal, es muy estético. Sin embargo, a pesar de que cuando acaba un poco esta idea tan colonial y empezamos a entrar ya en pleno siglo XX, parece que esa unión entre lo nacional y lo literario se ha deshecho, esa es la idea que hay un poco de fondo. Si te paras a pensar en premios como el Nobel, que el pomposo Nobel sigue siendo el más valorado como prestigio a nivel literario mundial, pues parece que para ganarlo debieses escribir sintetizando los valores sociopolíticos o históricos de tu propio país. Entonces, no sé, aquí hay algo que huele un poco también. Si piensas lo contrario, también te reto a que lo pongas en comentarios, porque es un tema muy interesante. Pero bueno, poco a poco la literatura, cuando el paso del tiempo, en el pleno siglo XX ya empieza a encerrarse en sí misma. El siglo XX evolucionó transformando la literatura en una especie de juego endogámico autorreferencial, donde cada vez más, para poder disfrutar de ella en plenitud, debías estar metido en el ajo profesional, tener un gran abanico de lecturas previas, de referencias, de nombres de tu mapa estelar literario que estuviese compartido con ese canon que es considerado sagrado, ese Olimpo. De lo contrario, pues cada vez ibas a estar más perdido, lo cual fue anulando paulatinamente la posibilidad de incluir nueva carne en el asador, porque cuando te vuelves autorreferencial, que esto también le pasó a las artes, pasa esto, con la endogamia puede salir cosas buenas y vivir 100 años, pero la mayoría de veces no sale nada bueno de ahí. Y bueno, pues por resumirlo de forma muy burda, porque es que estoy no me pongo a hablar de esto y se me va el tiempo muchísimo. A ver, por hacerlo de forma muy burda, piensa en las aventuritas de Julio Verne, o en Grandes Esperanzas de Dickens, o algo, yo qué sé, pues un poquito más complejo, Los Miserables de Víctor Hugo, que en verdad pues cuando están recopilados en un tocho parece muy así, pero era un folletín, eso iba saliendo cada semana, a peso, y por eso hay tanto volumen ahí. A ver, o yo que sé, algo más salserito y pop, La venganza del conde de Montecristo, ¿no? Que lo escribieron los esclavitos de Dumas. Este tipo de novelas, que son considerados grandes clásicos de la literatura universal, eran para que fuesen disfrutados o degustados no solo por grandes intelectuales o por una élite que se dedique a la literatura, sino por un público en general muy amplio, que incluso un niño adolescente, como vimos en Paul Delvaux, pues tiene a Julio Verne como un ídolo que le va persiguiendo a lo largo de su vida. Y eso mismo podía sentirlo alguien de 50 años en aquel contexto. Y ahora pensemos, por ejemplo, en el Ulises de Joyce, o en el propio Proust y sus búsquedas del tiempo perdido, o algo más actual, por variar un poco el ejemplo, pero hablar de lo mismo, pues pensemos en El arco iris de la gravedad de Thomas Pynchon, o en Los reconocimientos de Gaddis, o en La broma infinita de Foster Wallace, o yo que sé, los juegos literarios de George Perec, Solenoide de Cartarescu, las fumadas de Peter Handke, o yo que sé, pues las correcciones de Thomas Bernhardt, pues que todo esto los he citado porque me flipan, no estoy haciendo una crítica. Pero todos estos libros, que son clásicos literarios contemporáneos a estas alturas, son imposibles, pero imposibles de digerir o simplemente de no ser abandonados en la segunda página si no eres alguien que se dedica o a la literatura o que tienes una pasión exorbitada por esto. O sea, es que si no, no. Entonces yo creo que este ejemplo, estas referencias sirven muy bien para entender cómo evolucionó o cómo se convirtió en un juego endogámico la literatura a través del siglo XX. Se volvió exclusiva. La literatura en ese aspecto para mí se volvió en un club de campo de polo de estos de donde tienes que pagar 50.000 euros para entrar y poder hablar con los pops de la sociedad. Entonces, creo que es la realidad y que hay que asumirla también. Aunque nos gusten los libros y todo, tienen ese componente. Tienen ese carácter que quiere coger y cerrar muros, cerrar puertas y decir, pues si no me queréis, me querré yo mismo. Y los que me quieran querer conmigo o ya está, ¿no? Y aquí elevan como las grandes murallas.
Esto en la actualidad, pues evidentemente ya lo trataremos, no es igual, pero ha dominado mucho todo el siglo XX. A partir de esa especie de quiebre en lo cual la literatura pasa de ser algo popular para el gran público y se convierte en algo solo destinado a gente pues muy concreta, parece que la literatura deba justificarse continuamente para adaptarse al mercado, y así veremos casos como el de Philip K. Dick, que desde mi punto de vista es el autor más importante de la segunda mitad del siglo XX, si hay que escoger a uno, o de lo más importante, y que en ese momento fue encajonado en una categoría menor como la ciencia ficción y apartado del Olimpo narrativo lleno de grandes nombres que todo el mundo ha olvidado, ¿no? Esto sucedió precisamente porque la literatura cada vez necesitaba justificarse más y estaba siendo acaparada por aquello que la Escuela de Frankfurt tanto criticó o denominó como industria cultural. Y esto del aspecto de la relación entre el mercado y lo literario también tiene que ver con esa endogamia que se acabó creando, ¿no? Es una forma de defensa también ante la posibilidad de ser pervertido por el gran mercado. Pero bueno, creo que esto daría para otros 5 vídeos. Esto en la actualidad sigue sucediendo, ojo, que se ve muy claramente por la estética de las editoriales, incluso las grandes corpoeditoriales manejan estéticas muy diversas y cajones con subsellos que son de la misma empresa al fin y al cabo y comparten la misma oficina. Cuando tú ves que ponen ahí Alfaguara o Random House o no sé qué, o viene la Suma y de repente eso son novelas de baratunas de estas de serie negra, de espías o de románticas o de otras, y al lado está el gran escritor que escribe en su columna en El País, ¿no? Esto es la misma oficina, es la misma peña, solo que te lo dividen precisamente por esto, están justificando una venta a un público determinado bajo una corriente estética que ya es lo que digo, o lo que he dicho antes, no importa ya el libro en sí, importa lo que te están vendiendo. De ese modo se ocupa un nicho correspondiente y así sucesivamente con cada género, ¿no? De nuevo esa taxonomía que hablábamos en la historiografía o académica, pues ahora se convierte en algo mercantil que, bueno, que es lo que al final acaba asesinando a ese concepto idealizado que tanto nos gusta y romántico de la literatura, y no Internet como un aspecto genérico abstracto. Y puede ser que esto tuviese que ver con el anhelo del proyecto moderno, que vemos muy ejemplificado en la vanguardia, en las vanguardias, y esos anhelos ilustrados, pues como cada vez había que ir a más, que ser algo superior, ¿no? También de esa dialéctica de Hegel, que no contenemos el pasado pero lo superamos, pues también había esa idea de que tenía que servir para algo, para un fin, porque ese fin era llegar hasta lo más alto de algo, hasta que ante el fracaso de la literatura pues encierran sus capillas y se especializan en nichos endogámicos donde cada género pues se va reduciendo hasta su propia esencia, ajenos muchas veces los unos de los otros, que esto es una cosa que es la mayor estupidez que puede haber cometido la literatura en todo el siglo XX, y es lo que hablábamos de Philip K. Dick, encerrar a uno de los autores más importantes, que luego será el que influye a todos esos grandes nombres de finales del siglo XX, ¿no? En una casillita y apartada que no se conecta con lo demás. Y a partir de este momento, el valor literario tiene mucho que ver con lo endogámico de la literatura, si se usa un monólogo interior, si su estructura es así o asá, si Faulkner difumina al personaje, si Joyce pervierte el lenguaje, si la primera persona es tal o la tercera pascual, si este autor habla en su idioma regional sin atender las normas de la RAE, o si esto... Esa serie de cosas que ya no tienen nada que ver, como habíamos visto al principio, con el contexto, que era lo que valoraba la gran crítica del 19 y cómo también nos sirve para ver cómo se transforma la forma de entender y de comprender la literatura. No hablaremos del Farmacón de Platón, lo tenía que apuntar, pero es que estoy hasta la verga también de ese cliché. Bueno, yo creo que ya quería que durase esto menos, lo vamos a dejar aquí. Voy a responder a la famosa pregunta de ¿para qué sirve la literatura? Aquí ya esto me lo saco un poco de la manga. Evidentemente, pues te sirve para lo que tú quieras, ¿no? Así, si a ti te sirve para vivir otras vidas, o si tienes esa idea romántica de que la literatura te libera del sometimiento de las grandes autoridades como la religión, pues no sé. Yo creo que en la actualidad hace lo contrario, ¿no? Sino que te ancla a ciertas autoridades la literatura desde ciertos puntos de vista, ya sea desde un lado o desde otro, ¿no? Pero bueno, no ha existido una época tan adoctrinante en lo literario como la actual. Entonces yo recomiendo que esos discursos románticos no se traigan tan a colación, porque al final salen por el tiro por la culata, especialmente en determinados sectores de
de las izquierdas que abandonan la lucha de clases obrera clásica y se dedican en exclusiva en la actualidad al tráfico de moral o de lo ético y empático a través precisamente de la literatura. Y también desde el lado contrario, desde una extrema derecha que utiliza lo literario desde una forma un poco quizás más ensayística, pero al final literario, para consolidar y reafirmar discursos fachosos y nefastos también que se mezclan también todo esto pues con las redes sociales, con lo oral, y es difícil de disociar, pero que en general creo que esa idea romántica de que la literatura servía para liberarnos es precisamente hoy todo lo contrario. ¿Pero para qué más sirve la literatura? Pues en principio, como he empezado el vídeo, para nada. Para hacerte el listo, quizá, para ligar con gente del nicho, dispuesta a pasar horas encerradas con un libro entre las narices, porque es un hobby que tú compartes, y como tengas una pareja que no lo haga y no lo comparta, pues no vas a poder hacer tu hobby, porque leer ocupa un montón de tiempo en el cual no se habla, no se dialoga, ni se interactúa, ni nada. Estás con el libro ahí encerrado, requiere una máxima atención. Para escribir también sirve, porque hoy en día, reconozcámoslo, la gente que lee en la actualidad lo hace con el deseo futuro de poder escribir. Ya no digo si publicar o no, pero en general yo creo que la gente que está metida en lo literario, en la literatura, ya no es como antiguamente, que formaba parte de ese abanico del entretenimiento o de la cultura como una educación, todo esto que hemos tratado, sino que simplemente lo hace hoy porque también quiere perpetuar esa imagen del personaje que escribe y que además cada vez parece más accesible. Ya no tienes que ser un gran literato y tener una pluma, una prosa, un lenguaje, un tal, sino que puedes escribir pues como se habla en el barrio, por ejemplo, y tu novela puede tener muchísimo valor. Entonces leer sirve para escribir, ¿no? De hecho, yo me plantearía si no hay más gente que escribe que lee, porque comprar un libro no significa que se lea, pero esto ya sería otro debate. Por lo tanto, si seguimos por aquí, leer también sirve para hacer cuadrillas, corrillos o sectas alrededor de gustos literarios, pero creyéndote superior, mejor. Porque en lugar de participar del gusto tribal alrededor, porque todo el mundo quiere pertenecer a algo, eso es muy satisfactorio, pero lo haces alrededor de un equipo de fútbol o de un juego de rol con miniaturas, pues de repente pareces como un friki o una masa media con el cerebro de un garbanzo. Pero si lo haces alrededor de unos libros, de una corriente literaria, de una editorial, de unos autores que son colegas y que parecen que son un grupito y los idolatras, pues de repente tú, que estás haciendo lo mismo que el resto del mundo, te puedes creer, ¿no?, con ese sentimiento de superioridad, porque parece que tú sí que entiendes el mundo y la vida de verdad y no los demás que están viendo a 11 mongolos dándole patadas a un balón o jugando con muñequitos como si tuviesen 5 años. Tú estás leyendo la vida de grandes nombres que ahora están muertos o están vivos, pero que sí que saben porque leen mucho. Esto, pues para eso también sirve la literatura, al menos actualmente. Y si acaso, yo estoy ya dejando un poco más la coña, para algo que sí que sirve, bueno, he dicho en coña, pero lo digo muy en serio, para algo que sí que sirve de forma más objetiva, quizás sería para poder comunicarte mejor. La literatura depura, destruye o deconstruye o articula el lenguaje, lo explota y lo ejecuta más allá de su simple valor comunicativo. Es decir, leer sí te ofrece una mejor herramienta comunicativa a la hora de expresar las ideas que tienes y que todo el mundo tiene. Esto es lo que le da ese valor o esa utilidad, que lo que todo el mundo piensa y a todo el mundo se le ha pasado por la cabeza ante un momento existencial o ante una circunstancia determinada, ¿no?, pues tú lo puedes comunicar mucho mejor porque lees. Esto sí que sería algo objetivo que pues, la literatura sí que te puede dar. La diferencia entre Manolo, el filósofo del bar chino que tengo abajo, que se llama el Pato Loco y que es real, ¿no?, y Dostoyevsky, pues sería que uno lee y el otro no. Pero las conclusiones muchas veces cuando hemos charlado pues son las mismas. Es que es así. Es decir, que tienes más probabilidades de encontrar aquello que nos inquieta a todas las personas en nuestro foro interno y que a veces no sabemos simplemente cómo nombrar. Ese sentimiento de desarraigo, de dolor o de felicidad, esa situación cotidiana o familiar que te es trascendental en un momento dado y que en un futuro pues, se convertirá en nostalgia, y mucha gente no sabe cómo describirla o cómo expresarla, y en la literatura puedes encontrar esa llave, tanto de forma oral, porque se te puede dar mejor o peor hablar, o de forma escrita, no importa, el tema es expresar, encontrar esas palabras o incluso dentro de ti, sin necesidad de hablar. Y bueno, yo qué sé, por concluir en general, si lees no hablarás como iba a decir una palabrota aquí que luego me van a censurar. Vale,
También sirve para matar el tiempo. Esto pues es un valor que en esa inutilidad que le hemos otorgado al principio, que a veces se pasa por alto, pero que es muy, muy importante. Leer es un pasatiempo. Pasar el tiempo. Es esa forma de borrar las horas perdidas de quienes tenemos el privilegio de no tener que labrar el campo, sentar el culo en una oficina y otras cosas del trabajo que la peña a veces se empeña en dignificar y que son una caca. Entonces, cuando tú tienes esa disposición de tiempo, pues lo empleas, ¿no? Esa disposición casi burguesa del tiempo, la empleas en leer para que pase el tiempo. Es una forma privilegiada de perder el tiempo que le sobra a la vida. La vida es extremadamente aburrida, tediosa en su mayoría de veces, rutinaria y se marca con excepciones que alteran esas rutinas y que lo condicionan todo en un momento dado. Por ejemplo, tú tienes una vida que aparentemente pues puedes pensar que es feliz o que es desgraciada y un día pasa algo que es un momento concreto que altera todo aquello y que se convierte en un momento trascendental, pero eso normalmente no se perpetúa e incluso cuando se perpetúa te acostumbras, te adaptas y se vuelve rutinario y vuelve a ser aburrido. Te pongo un ejemplo, la enfermedad de alguien muy cercano dura X tiempo y eso altera muchas cosas y luego cambia y vuelve a ser aburrido el tiempo, pero incluso si esa enfermedad se alargase un mes, 2 años, incluso 10 años, se convertiría de nuevo en aburrido y necesitarías matar el tiempo y así sucesivamente. Pero bueno, aquí nos iríamos a otro aspecto, creo que ha quedado claro. Y al final también ejerce un poder moral. Esta la hemos comentado antes, pero es muy importante en la actualidad. La literatura adoctrina a quienes entregan su tiempo, cuerpo y alma a un libro que exige tanto de ti. Si lo hacemos con un papanatas cualquiera que nos cruzamos por las redes, si lo haces en un TikTok de 1 minuto, puedes llegar a ser adoctrinado. Imagínate con un libro o con la literatura, ¿no? La literatura instruye en cosas al mismo tiempo que produce el placer si se tiene la gracia suficiente para, ¿no?, jugar con estas cosas. Entonces, crea arquetipos y modelos a seguir a través de personajes que luego atraviesan la cultura popular en otros formatos. Es decir, la literatura también sirve como una especie de código fuente para el resto de dispositivos culturales que vivimos en la actualidad, pero que no son literarios directamente. Por ejemplo, un videojuego, el cine, las redes sociales igualmente, o cualquier cosa tiene un bagaje literario en el fondo, se conozca o no. Y si se conoce, pues lo mejora normalmente. Si tú ves un videojuego y hay una creación, una ambición literaria de fondo, como puede pasar en Kojima o en Elden Ring, por ejemplo, pues se disfruta mucho más o se crea una obra con mayor personalidad que en un FIFA o en un Call of Duty. La literatura sirve también para el olvido y el recuerdo. Lo que se esconde en un libro desaparece, como sucedió durante la Edad Media con muchísimos textos romanos, griegos, pero que luego se recuperaron, durante el Renacimiento en este caso. Y la literatura en forma de libro es un dispositivo tecnológico, una máquina del tiempo sublime que ha demostrado resistir durante milenios y ser pues muy efectiva en este aspecto de cápsula del tiempo. Pero también la literatura contiene un embrujo oscuro. Es un dispositivo que alberga el discurso de un muerto, que si lo resucitas te dirá al oído con tu propia voz cómo tienes que vivir la vida en el presente desde su pasado. Por lo que ojo, porque también es peligrosa en ese sentido. Y amar mucho a los clásicos te vuelve inevitablemente un puto rancio reaccionario. Es que lo siento, pero es que a veces es así. Como te obsesiones mucho con los clásicos, acabas pensando como alguien de hace 200 o 100 años. Esto yo creo que a veces la gente no lo ha entendido del todo o le cuesta como captarlo, pero leer es siempre deletrear un hechizo que se resucita desde el pasado. Leer es lo menos presentista que puede existir. De hecho, leer mucho, pasar muchas tiempo leyendo, y especialmente lo que he dicho como clásicos, es posible que te vuelva un fachosito. Es muy posible, porque la vida en sí, el presente o el momento, tu espíritu de época, exige también vivir con palabras, ¿no? No lo que solo hay en un libro. Este es el debate eterno de vivir a través del libro, que lo hemos tocado, o vivir las experiencias, ¿no? Y luego, pues y eso, acompañarlas con un libro. Para mí esto sí que es mi filosofía de vida, es haber vivido cualquier experiencia y luego acompañarla de ciertas lecturas. Pero la combinación de ambas es la sustancia, no solo el solipsismo de la lectura en tu biblioteca. Y también tiene un valor o una utilidad puramente ideológica,
Ya lo hemos visto antes, pero en libros como el Mein Kampf o el Capital o la Biblia, pues son libros que son literatura en el fondo y que curiosamente no necesitan ser leídos para ejecutar el poder de la literatura. Gente que no se conoce se aúna bajo una misma idea a través de lo literario, incluso sin necesidad de leer el propio libro. Eso es un gran poder de la literatura o una gran utilidad, ¿no? Que es mover y manipular conciencias, que a su vez produce algo muy paradójico, y es que una literatura nueva o diferente, esto también es muy dialéctico, ¿no? Pero en general ha pasado mucho que se ha dado la paradoja de un texto que libera al texto anterior y de repente sustituye a ese texto que había destruido y pues lo solapa, ¿no? Una Biblia destruida por, yo qué sé, pues un libro de Nietzsche o un Capital, o la propia idea de literatura sustituyendo a la idea de religión, y bueno, esta serie de cosas que también son un debate interesante. Y que en la actualidad vemos mucho, ¿no? A través de la política de circo mezclado con lo literario, tiene un valor muy manipulador, igual que en ciertos contextos literarios de columnismo, de opinión y todo esto también tiene un valor, ¿no? Porque al final es literatura. Cuando tú ves un gran escritor de estos mediáticos que escriben mucho en medios o que aparecen mucho en medios, están utilizando lo literario como un poder de manipulación. O un libro de Pérez Reverte que quiere que todo el mundo vuelva a ser un macho masculino caballero de la tabla redonda de hace 200 años, o 500 o 600, da igual, pues pasa lo mismo, o desde otras columnas de otras ideologías, da igual, seguro que tienes 1000 ejemplos. Al final, la literatura actual mainstream, en cuanto a lo narrativo, sirve para ahorrarte también un par de sesiones de psicólogo. Esto también lo hemos comentado, pero aquí en las conclusiones lo reafirmamos. El imperativo moral, político, dominante que tenemos hoy en día hace que encontremos legítimo tomar a la empatía y lo emotivo como motor de la lectura. La literatura del yo, de la autoficción, y más allá de la autoficción, esa literatura basada en el personaje por encima de lo literario, basa su idiosincrasia en una lectura compasiva que nos dice, cuando leo el testimonio del otro, ya sea en calidad de humano medio soso o de víctima de alguna desgracia, que yo también me voy a identificar con ese personaje, que asumo como real además, porque tiene el mismo nombre que el estampado de la portada, o que habla en primera persona, y ubica lugares comunes que yo también habito. Entonces asumo que esa mentira, porque no hay nada más mentiroso que hablar de uno mismo en un libro, y por eso se llama autoficción y no o biografía, da igual, es que, pues asumo yo indirectamente, por el poder de supresión de realidad que tiene la ficción, pues que es real, que puede llegar a ser real, y sus penas, sus alegrías contadas de forma literaria, mitológica, ¿no? Pues logran reverberar en mí y generar una empatía, y que los dolores y los pensamientos oscuros se asemejan a los míos, y mira que es real porque no está escondiendo pero a la vez está engañando. Y encima, cuanto más afín a una forma de pensar, a una posición generacional o a una posición identitaria, ¿no? Pues si tienen la misma edad, si tienen la misma manera de pensar, de concebir el mundo, los mismos círculos, la misma ciudad, etcétera, más efectivo se vuelve este rollito de terapia colectiva a través de la literatura, que ha estado tan de moda durante los últimos años, y que, insisto, pues existiendo las redes sociales, yo no sé para qué se le sigue dando bola. Y desde mi punto de vista creo que ha venido a sustituir un poco ese valor del obispo, del cura, ¿no? Que te recita ahí, que necesita que reafirmes ciertas cosas porque te sientes muy perdido ante la inestabilidad del mundo, y bueno, siempre necesitamos ciertos faros que nos ayuden a llevar algunos aspectos. Pero esto lo dejo para otro vídeo también, porque tiene mucha chicha. Bueno, ya llegando al final, yo creo que la función que más me gusta a mí, y que es la misma que le encuentro al arte, es con la que he empezado el vídeo, y es que no sirve para nada, que no responde a un mundo utilitarista. La literatura no tiene ninguna función determinada, y todo lo que vivimos hoy, en el contexto nuestro, tiene que tener una función cuando tiene un precio, ¿no? Por eso también existieron autores como Ken Follett, que se llegó a considerar que esos libros tan gordos, tan populares, lo eran porque cuando alguien compraba una novela tan grande con la tapa dura por 20 euros, sentía la utilidad de que estaba comprando un libro como tal, y no un libro de 100 paginitas de no sé quién que me acabo en una tarde y por el cual he pagado casi lo mismo. Ese desinterés de no tener ninguna finalidad, de no tener ningún fin concreto, es lo que llena a la literatura de posibilidades, y las posibilidades, sea cual sea, son la caja de juguetes de cualquier persona que pretenda transformar su mundo, es decir, que quiera ser artista. Y aquí incluyes escritor, escritora, lo que quieras. Ya sea de forma interna o externa, si quieres transformar,
el mundo, tu mundo o cualquier cosa, necesitas una caja de juguetes que tenga posibilidades. Y el arte y la literatura, especialmente por ese carácter menos crematístico, porque para hacer arte necesitas un taller, necesitas unos lienzos, necesitas un material, pues ahí existe esa posibilidad. La literatura puede ser más relevante que la propia filosofía académica a la cual le damos tanto prestigio a la hora de resolver cuestiones ontológicas o trascendentales, porque puede contener a la filosofía del mismo modo y trabajarla y verla desde un punto de vista totalmente liberado, no doxográfico, no historiográfico, no papagayístico, y eso es lo que sucedía con la ciencia ficción y por el cual yo he hecho estos vídeos que le doy tanto valor a la ciencia ficción, porque cogen la filosofía, le dan 2 bofetadas a toda la mierda que contiene ahí arrastrada por la historiografía y hacen lo que le da la gana con ella diciendo lo mismo y pudiéndolo comunicar a todo el mundo o no, pero de una forma mucho más óptima, especialmente en el mundo que vivimos actualmente. Todo esto no quita que la industria y el torremarfilismo académico no traten de absorber este valor liberado de las artes o de la literatura, de no servir para nada, y lo contaminen con ese puntito, ¿no?, que quieren que sí que sirva para algo, ya sea para pues tener una carrera ahí que se puede estudiar y que se paga, o para vender libros. Pero bueno, yo creo que se ha entendido bastante bien. La literatura, ese valor de la literatura a veces se ha exagerado mucho, se ha llevado a alturas absurdas que bien o han distanciado o no permiten ver la belleza que contiene en realidad y se la han quedado con ese formato endogámico que hemos comentado, o bien muchas veces se ha infravalorado y se ha subestimado hasta el punto de considerarse un pasatiempo de adolescentes, como hemos hablado de la ciencia ficción. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora voy a hacer mis comentarios, y aquí lo podéis dejar ya si queréis, simplemente hago 4 comentarios muy personales. Y antes de nada, pues espero que te haya gustado, porque pues ha sido un poco más largo, y que le des like y que comentes, porque creo que tiene muchísimos puntos de debate que pueden ser muy interesantes, tanto para mí como para la gente que pueda leer aquí o acudir al vídeo. Yo creo que a nivel personal, la literatura, lo que más me ha llegado a servir, si hay que darle una utilidad o si hay que encontrar aquí una respuesta a esto que hemos hablado, tiene más que ver con apuntalar, como ponerle cemento a recuerdos, a momentos y a estados transitorios que nunca volverán a ser iguales, pero que en conjunción representan momentos muy importantes y que al unir lo literario con momentos X que pueden ser tanto de placer como de tristeza absoluta, se convierte en un placer instantáneamente y se disuelve un poco ese carácter venenoso de la nostalgia. O al menos yo hablo, ahora sí que te digo que estoy hablando solo de mí, ¿eh? Y por ejemplo, me acuerdo que cuando lo dejamos con mi primera novia, así siendo muy joven, cayó entre mis manos justo en ese momento El lobo estepario de Hermann Hesse. Es un momento pues triste, de revelación, ¿no? Como es un amor adolescente en ese momento, no tiene nada que ver cuando pasan los años, y en ese momento que cae El lobo estepario en mis manos, pues todo aquello se acaba transformando en un recuerdo que para mí es hermoso, porque lo asocio a una etapa de crecimiento, de descubrimiento de cosas muy importantes en un momento dado en el cual pues esa lectura es ideal, porque ahora me cae El lobo estepario hoy en día con 30 tacos y no me parece, es que no me atrevo ni a tocarlo. No me atrevo a tocarlo porque es que, vamos, ¿no? Esa memoria fragmentada y rota que nunca es real, porque la memoria es así, cuando se asocia a las lecturas o a lo literario, no se siente igual, sino que se siente con un sabor un poco más enriquecido desde mi punto de vista. Igual que cuando llegué a Barcelona, cuando tenía 17 años, venía de un pueblo industrial roñoso ahí, que no tiene nada que ver con lo cultural, y de repente pues me encuentro con esa ciudad por primera vez y justo estaba leyendo los libros de Zafón, de esa Barcelona gótica. Pues una maravilla poder descubrir esa ciudad a través de la mezcla con lo literario. Pero claro, no encerrado en casa, sino viviéndola, paseando, saliendo de fiesta, haciendo 1000 millones de planes de cosas al mismo tiempo que iba leyendo, compaginando esa lectura. Claro, eso hoy en día, insisto, o si hubiese sido antes incluso, no tendría ningún sentido. Igual que cuando estaba en Colombia y mis primos tenían que ir al colegio porque los calendarios escolares son diferentes, yo me quedaba leyendo novelas de ciencia ficción que ahora mismo consideraría malísimas o copias baratas de otros libros, pero en ese momento me resultaban realmente estimulantes y promovieron ese tocotó que ha ido pues hasta vídeos como los de hoy en día, que disfrutamos aquí todos y que llevan a reflexiones mucho más allá de esa propia lectura que era simplemente entretenimiento o querer evitar ese momento concreto para matar el tiempo,
que volvían mis primos, que lo que quería hacer yo era pues estar jugando con mis primos, no leer, pero compaginar aquello en ese momento pues es lo que le encuentro que tiene ese sabor. Es como si la literatura al final fuese una fuente de inspiración, un bebedero, un abrevadero, en el cual, si quieres, puedes ir y beber y hay un agua más limpia que en otros lugares. Pero no necesitas para vivir o para sobrevivir o para vivir mejor ese agua tan pura que te traen de un glaciar, sino que puedes vivir del manantial de al lado, que es igualmente excelente y no pasaría nada. Yo lo veo un poco así, ¿no? Igual me contradigo con todo lo que he dicho ahora, pero da igual. La pregunta final sería, ¿es posible que solo la literatura, la novela, el libro, nos proporcione todo aquello que hemos nombrado y que queremos único y trascendente para quienes adoramos la literatura o la lectura? Esta es la pregunta que me quiero guardar para el siguiente vídeo, aunque pongo un spoiler. No va a ser así. Y que, bueno, espero que si has llegado hasta aquí, pues estés pendiente cuando salga el siguiente, porque es la gracia. El siguiente es el bueno para mí, el que habla más del presente, aunque aquí he metido tantas cosas que al final, pues yo creo que sirve por sí mismo. Espero que de verdad lo hayas disfrutado. Para mí es un tema súper interesante, que me gusta muchísimo debatir y que me gusta tocar porque me da la sensación en gente que todavía ve la literatura, incluso gente de mi generación joven, que ve la literatura con una forma de asumirla muy anclada al pasado, muy roñosa, realmente muy reaccionaria en ocasiones, incluso romántica en el peor del sentido de la palabra, que insisto, porque a veces puede parecer que rechace tantas cosas aquí alrededor que es como que no lo disfrute. Yo también tengo esa visión romántica respecto a un autor o a un... ¿no? Y lo disfruto igual, pero sé ubicarlo para también distanciar en el momento en el que toca, ¿no? Hay que saber valorar incluso en momentos dados. Lo que he hablado con mi ejemplo personal era para decir esto. Yo a Zafón no lo considero un grandísimo escritor así ahora y tal, pero en ese momento sí que... O lo mismo con Germán Gess. Y bueno, no sé. Ya está. Es que esto para montar esto, madre mía ahora. Muchas gracias, ha llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.